Buenas noches a todos. Bueno, estamos retomando este ciclo de charlas que venimos llevando adelante desde la coalición cívica. En este caso en particular vamos a estar iniciando esta charla denominada el rol de la oposición en la defensa de las instituciones, con el diputado nacional Juan Manuel López. Pero previamente a esto vamos a pedirle al presidente de la Coalición Cívica Corrientes, Hugo Calvano, que nos dé unas palabras de bienvenida y luego sí lo presentamos a nuestro disertante. Bueno, muy buenas tardes a todos, vecinos, vecinas, gente seguramente no solo de Corrientes, sino de distintos lugares que viene a aprovechar esta posibilidad que nos da la tecnología de poder estar todos en este mismo lugar, en este caso teniendo la participación, la charla que nos va a dar el diputado nacional Juan López, que la va a moderar Fabián Nieves, nuestro concejal de la capital de Corrientes, y que la idea es que sea una charla que aborde temas que son de profunda importancia y relevancia institucional, pero sobre todo que pareciera que en nuestro país recurrentemente se están viendo afectados. Estamos hablando de algunos, por ejemplo, la reforma del Ministerio Público Fiscal, que se está promoviendo ahora por un sector del gobierno, también lo que tiene que ver con, bueno, no me acuerdo la otra puntualmente, pero ahora lo vamos a desarrollar. La cuestión es que son temas que permanentemente nosotros venimos viendo en los últimos años, sobre todo los que estamos en la coalición cívica. En ese caso también Juan López es un militante con muchos años en este partido, que pasó por distintas responsabilidades y que lo vivió de distintas maneras y que ahora le toca representar al pueblo de la nación en el Congreso y dar la batalla en ese lugar. En ese sentido, esta charla que denominamos rol de la oposición en la defensa de las instituciones está más vigente que nunca. Pareciera que lo que hace 10 o 15 años se discutía se sigue discutiendo y que permanentemente en este país tenemos que ver cómo algunos sectores del poder quieren atropellar todo y siempre vamos a encontrar sectores como la coalición cívica que los defienden. No solo nosotros, obviamente, hay otros partidos, otras fuerzas, otros legisladores que lo hacen, pero nosotros nos toca hablar de lo que hemos vivido, el testimonio que ha dado Lisa Carrió y todo este equipo, que hoy muchas personas jóvenes como Juan les toca representarnos. Bueno, por ahí vieron al comienzo que estábamos haciendo un poco de humor entre nosotros, nos conocemos hace muchos años, Juan es una persona joven. La broma del arma secreta, porque en una nota había salido Juan López, el arma secreta de Elisa Carrió, así que también saben que tenemos el arma secreta de Elisa Carrió dando esta charla. Espero que lo puedan aprovechar. La idea es que Fabián, moderando, genere un intercambio quizá y una dinámica que sea para aprovechar, y todos van a tener la posibilidad de hacer las preguntas en la forma en que el moderador lo establezca. Generalmente son por escrito, por el orden. Y bueno, que sea un espacio más para el debate y fundamentalmente para tomar conocimiento, tomar conciencia real de lo que está en juego en la Argentina, y que cada uno de nosotros como ciudadanos pueda no solo cumplir con el rol que nos toca, sino también poder contagiar a otros argentinos y argentinas para cumplir el rol que nos toca en defensa de las instituciones. Así que todos tenemos un papel que cumplir. Juan es diputado nacional, pero todos nosotros somos ciudadanos de la Argentina, así que tenemos la tarea de hacerlo, y de hacerlo carne todos los días en el lugar que nos toca, y en años como este, que hay elecciones, fundamentalmente también hay que poder poner eso en escena para que a la hora de elegir representantes tengamos representantes que defiendan nuestras instituciones para el bien de la República. Después las discusiones ideológicas se podrán dar, pero si no tenemos las bases institucionales firmes, todo lo demás no tiene sentido. Así que bueno, muchas gracias Juan por tu presencia, gracias Fabián y todo el equipo por la organización de la charla, y bueno, vamos a darle ya pie a Fabi para que arranquemos. Bueno, gracias Hugo. Y bueno, como bien vos decías, la verdad es que vivimos momentos de la Argentina donde actualmente estamos ante una grave crisis sanitaria, económica, institucional, y a veces las cuestiones sanitarias y de la pandemia en particular se llevan puestas todas las miradas, y hay debates que se están dando en el Congreso de la Nación, como vos bien decías también, la ley del Ministerio Público o la llamada ley de superpoderes. Son cuestiones que tienen que ver con el buen funcionamiento de nuestras instituciones que pretendemos defender, y que estas leyes están avanzando contra la Constitución en medio de esta crisis económica y sanitaria. Así que para esto fue que convocamos a Juan. Juan López es abogado, fue asesor en el Congreso de la Nación de Elisa Carrió, especializándose en Derecho Constitucional, Parlamentario, Electoral.
fue miembro del equipo de investigación y seguimiento de causas judiciales sobre corrupción pública, lavados de activos y narcotráfico. Y actualmente es diputado de la Nación desde el año 2017 y desde el año 2020, si no me equivoco, es presidente del bloque de la coalición cívica, donde nos representa con mucho orgullo. Así que, Juan, te damos la bienvenida. Y, bueno, y por último, antes de olvidarme, recordar nomás que al finalizar la charla se va a abrir un espacio para preguntas que quieran hacer, aquellas dudas que quieran hacerle a Juan. La idea es que lo hagan por escrito en el chat y eventualmente algunos, si quiere hacer alguna intervención, puede levantar la mano al final y le damos la palabra. Así que bueno, Juan, te damos la bienvenida y estás en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Estar charlando acá creo que es un buen ejercicio para mí, más allá de lo que puedan aprovechar ustedes o lo que me puedan preguntar, lo que les pueda interesar. Nos ayuda siempre a hablar con la gente del partido y con los que se interesan, que por ahí, digamos, son simpatizantes, pero no están en el día a día de un partido político, que conozcan nuestra tarea y nosotros esforzarnos en poder comunicarla, porque, como decía Cookie recién, a mí me toca ser diputado, pero ustedes son todos ciudadanos argentinos, y ser ciudadano argentino tiene un montón de derechos, un montón de garantías, un montón de libertades, pero algunas obligaciones. Y los que queremos además una Argentina mejor, yo les aseguro que no va a depender solo de los políticos o de los diputados, porque por más que seas un diputado opositor y que en la Cámara de Diputados haya una presencia importante de la oposición, nadie tiene mayoría, el Frente de Todos tiene una primer minoría, nosotros somos una segunda minoría muy pareja, y en el medio hay alrededor de 20 diputados que definen las votaciones. Nosotros tenemos la fuerza de, no del número, por más que el número sea importante en la cantidad de votos, tenemos la fuerza de cuando la opinión pública nos respalda, es decir, cuando los ciudadanos, los periodistas, todos dicen esto no puede pasar, bueno, nosotros ahí nos movemos y somos el último eslabón para que eso no pase. Los que tenemos que articular las cosas que se hacen en el Congreso, los planteos, los rechazos, los dictámenes, toda la tarea más burocrática y más legislativa, bueno, nosotros la planteamos, pero tiene efecto en tanto y en cuanto esos 20 y pico de diputados no se muevan, y esos 20 y pico de diputados no se mueven si la ciudadanía está muy activa. O sea, cada ciudadano argentino cuenta, y mucho, en lo que tiene que ver con el atropello institucional al que hacían referencia tanto Fabián como Cookie, de lo que yo les voy a hablar muy breve, y después en todo caso hacemos las preguntas. A ver, para ordenarlo, primero, cuestiones muy básicas que todos deberíamos saber como ciudadanos y que yo creo que merece la pena resaltarse, que es un sistema de reparto del poder en el que la Argentina y gran parte del mundo occidental decidió organizarse. Nosotros tenemos una constitución que dice que hay 3 poderes, que hay un poder que gobierna, que hay un poder que controla y delibera y decide las leyes, que es el Congreso, y que hay un poder que en todo caso imparte justicia. Para bien, pero digamos, lo podemos resumir en eso, que cuando estos otros 2 poderes no logran satisfacer las necesidades de la sociedad o se da alguna situación muy injusta, bueno, ese poder la resuelve. Y además castiga al que comete delitos, ya sean delitos comunes, como un robo, un homicidio, como estos delitos más complejos o más organizados que cometen los poderosos, la corrupción en general, el crimen organizado, que puede ser narcotráfico, trata de personas, venta de armas, contrabando, en fin. Las instituciones, en todo caso, están para repartir todo ese poder y todas esas funciones, porque si las tuvieran 2 o 3 personas a todas esas funciones, nadie se controlaría a sí mismo, sería muy difícil que se haga ese poder, que se ejerza con ecuanimidad, habría mucha tentación a la corrupción,
tentación a usar el poder abusivamente, y bueno, la Argentina tuvo división de poderes muchas veces y se fue poniendo en crisis desde hace, a mi modo de ver, más de 20 años y se fue degradando. Cada vez más esa división de poderes se fue degradando. El kirchnerismo, en los 4 gobiernos que tuvo, entre el 2003 y el 2015, jugó muy fuerte para que eso se degrade, pero tuvo un éxito relativo, porque no pudo destruir las instituciones, las degradó, insisto, les bajó la calidad, si se quiere, y Juntos por el Cambio Cambiemos, intentó hacer bastante en ese sentido, pudo en algunas cosas, en otras no pudo, en otras no supo, y finalmente ahora, cuando volvió el gobierno al poder, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, todos hablábamos del plan de impunidad, pero no porque sea un título de los diarios, sino porque es una realidad muy concreta que Cristina Kirchner necesita, como necesitaría cualquier ciudadano que tiene un montón de investigaciones en contra. Ella tiene muchas investigaciones desde hace muchos años, muchas abiertas en causas que denunciamos nosotros, que denunció sobre todo Lilita, ese equipo de investigaciones que decía Fabián que yo integré junto a Lilita, Pablo Oliveto, qué sé yo, Juan Calandri, un montón de gente que trabaja con ella hace años, un equipo precario, vamos a ser honestos, de 5 o 6 personas, que nos poníamos a investigar con mucho criterio de olfato, digamos, de mirar más o menos, de ver, pero utilizando herramientas muy elementales, el boletín oficial, las resoluciones que había en ese boletín, las sociedades que se armaban para hacer negocios, los dichos, porque la gente, por suerte, a Carrió le tiene mucha confianza como persona que combate la corrupción, entonces había gente que se enteraba de algo y venía y le contaba, y así hicimos muchas denuncias, muchas de ellas por las que Cristina está elevada a juicio oral, y otras que las hicieron algunos organismos de control y algunos otros dirigentes políticos, y en algún caso, lamentablemente, muy pocos los fiscales. El plan de impunidad, yo creo que tiene muchos defectos, pero al plan de impunidad para mí hay que sumarle una visión que tiene el kirchnerismo del poder, que es una visión bastante autoritaria del poder. Algunos le llaman autocracia, y creo que ese es el concepto técnico de ciencia política que hay que aplicar, que es un gobierno que se rige por las reglas de la mayoría, pero solo por las reglas de la mayoría, después concentra mucho el poder y evita todo tipo de controles, y se va volviendo con el tiempo, cada vez que gana más poder, más autoritario. ¿Qué es, para simplificarlo un poco, lo que le pasó a Venezuela? Lo que pasa es que Venezuela fue muy rápido en ese proceso y se degradó mucho, mucho. Hoy tiene, además de un Estado muy autoritario, una crisis humanitaria muy grande, una crisis económica que llevó a una crisis humanitaria. Es un país en una crisis permanente que no se puede sostener. Yo no digo que eso le va a pasar a la Argentina, pero lo que digo es, yo no creo que Hugo Chávez tampoco haya dicho un día yo voy a hacer una autocracia, sino que más bien van tomando malas decisiones que se suman a un carácter que tienen algunos líderes de ser autoritarios, y se suman a una oposición que por ahí la pifia, para hablar mal y pronto, que no sabe, no tiene la experiencia o toma malas decisiones para enfrentar eso. Nosotros, ustedes nos pueden ver ahora en el debate público, en la televisión, sobre todo a Lilita, que somos muy prudentes con la situación de la pandemia, porque realmente es muy difícil gobernar en una situación como esta. Ahora bien, nunca vamos a ser prudentes en los temas de corrupción y en los temas institucionales, porque creemos que en la Argentina tiene 2 grandes problemas que están absolutamente relacionados, que es la pobreza, que cada vez es más alta, y la impunidad o la corrupción. Y si esos problemas se solucionaran, yo creo que ya tendríamos muchas otras cosas solucionadas, andaríamos muy bien, porque bueno, a nuestro país le sobra
material humano y materia prima para generar riqueza. El problema es que no, por corrupción se han ido degradando las reglas de juego. Si no hay reglas de juego, ganan solo los más vivos y en definitiva no hay desarrollo y se termina generando pobreza. Perdón cómo lo simplifico, pero tengámoslo presente. Y nosotros creemos que en un país con reglas de juego, es decir, con instituciones, es más fácil que se genere la riqueza que hay que generar. Porque lo que falta también es otro concepto muy sencillo que quiero decir, lo que le falta a nuestro país es generar riqueza. La riqueza está, pero hay que explotarla, hay que generarla. No es que un problema de distribución. Cada vez que el kirchnerismo habla de distribuir, yo creo que lo que distribuye es pobreza, y nosotros lo que tenemos que generar es más recursos, más riqueza, más trabajo, en definitiva, para todos los argentinos. Si hay seguridad jurídica, y para que haya seguridad jurídica tiene que haber instituciones fuertes, lo vamos a tener. Y ahí lo ato con las embestidas estas que nos preocuparon mucho desde la campaña, desde que ya Alberto Fernández podía llegar a la presidencia de la Nación, y este momento, que es la reforma judicial, que evidentemente le genera al gobierno una cantidad de jueces que va a poder designar a lo largo de los próximos años, histórica. Mucho más de la mitad de los jueces van a ser designados por este gobierno si esa reforma se aprueba. La ley de superpoderes, o esta ley de delegación de cómo el presidente va a tener poderes para manejar la pandemia. Creemos que la forma de manejar legalmente la pandemia, pero sobre todo eficientemente la pandemia, es el diálogo entre presidente, gobernadores e intendentes. No hay otra forma. Si no se ponen de acuerdo todas esas autoridades, no va a haber instrumentos jurídicos, sea una ley, sea un decreto de necesidad de urgencia, sea la policía. Imagínense que no hay un policía para cada casa viendo si todos cumplimos con la pandemia. Tiene que ser dialogado, tiene que ser razonable. Pero una ley muy, muy importante que se puso en juego la semana pasada y que nosotros veníamos mirando desde el primer día es la ley que regula la institución que maneja a los fiscales. Los fiscales, en este caso los fiscales federales, son estos que investigan estos crímenes complejos: corrupción, trata, crimen organizado, como les dije al principio, que están en un cuarto poder que tiene nuestra Constitución, que no es ni el judicial, ni el legislativo, ni el ejecutivo, y que se designa de una manera el jefe de esos fiscales, que es el jefe porque los organiza, pero no es el jefe porque les da instrucciones de qué hacer en cada causa. Entonces esos fiscales que investigan estos delitos complejos y que te pueden acusar o no acusar del delito, que te pueden perseguir justa o injustamente, digámoslo, estos fiscales. Estaba vacante cuando asumió Alberto Fernández la jefatura de los fiscales. La última jefa de los fiscales designada fue Alejandra Gil Carbó, que algunos la recordarán. Era un personaje muy cuestionado durante el último gobierno de Cristina, una persona muy fanática del kirchnerismo, muy militante del kirchnerismo, que intentó hacerle varios favores al gobierno de Cristina Kirchner. Uno de ellos, por ejemplo, destituir al fiscal Campagnoli, que era un fiscal que investigaba corrupción y que investigaba a Lázaro Báez, hoy ya condenado por lavado de dinero, pero por ser lavador de dinero, es decir, blanquear dinero, entre otros, del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Ahora, cuando llega Alberto Fernández y Cristina al poder, no estaba el jefe de los fiscales designados, y el presidente propone a Daniel Rafecas, que es un juez federal, que dentro de lo que hay en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires es de lo mejorcito, tiene sus defectos. Nosotros le hemos pedido su juicio político en alguna oportunidad, porque como todos los jueces tienen su defecto, y nosotros cuando vamos fuerte, pedimos el castigo más alto, para que después quienes lo juzguen decidan cuál es el castigo más adecuado. En general, nunca se juzga a los jueces, lamentablemente, en nuestro país. Pero bueno, Daniel Rafecas lo propone y nunca avanza. Desde que empieza el gobierno nunca se da, porque por un lado había alguna discusión en Juntos por el Cambio de votarlo, y por otro lado había en el oficialismo, creemos nosotros, alguna resistencia de Cristina a nombrarlo.
finalmente el miedo que nosotros más teníamos era que modifiquen la ley. Esta ley fue votada en el año 98, decía hace bastantes años, 22, 23 años, por unanimidad no, por unanimidad del Senado y solo un diputado la votó en contra. Costó mucho ponerse de acuerdo de cómo iba a ser esa ley, pero lo que se decidió fue que al jefe de los fiscales lo iba a elegir el presidente con el acuerdo del Senado de la Nación, pero no de una mayoría chica del Senado de la Nación, de 2/3 del Senado de la Nación. Y eso es, entre otras muchas cosas, lo que Cristina quiere cambiar. En noviembre dio media sanción en el Senado, que ella comanda, porque los vicepresidentes presiden el Senado, a ese proyecto que cambiaba las reglas de juego, que cambiaba los consensos políticos de hace 20 años, y en diputados parecía que se dormía, porque hay esta correlación de fuerzas bastante pareja que yo les contaba que tenemos oficialismo y oposición. Y de un día para el otro, la semana pasada no, la anterior, el presidente de la Comisión de Justicia, que se llama Rodolfo Tailade, que es un diputado muy fanático del kirchnerismo, citó un viernes a la noche a la comisión para un martes, a la hora que terminan de llegar los vuelos de todos los diputados de todas las provincias. Hicimos mucho trabajo para que se sepa de qué se trataba esta ley, cuál era el riesgo, y que en el medio de una pandemia como esta, Cristina quería no solo garantizarse la impunidad, siendo que los fiscales van a responder directamente a ella como presidenta del Senado, sino también tener una herramienta seguramente de persecución para cualquiera que le moleste. Empresario, periodista, ciudadano, político, oficialista u opositor. Porque ojo que ella a varios aliados de ella le molesta bastante. Creo que entre varios de Juntos por el Cambio coordinamos distintas acciones para evitar que esa ley salga, consiguieron el dictamen, es decir, el documento que autoriza en la comisión llevarlo al recinto, pero nuestra pelea, y en eso los convoco, es que de acá a fin de año no puedan tratar esta ley porque sería, insisto, destruir una institución muy importante que no solo juzga delitos, sino que propicia la legalidad en la Argentina, que las cosas se hagan de la manera más legal posible, lo propician ante los jueces y ese es un rol muy importante que tienen a cargo. Nosotros queremos que se vote al doctor Rafecas como jefe de los fiscales, porque nos parece una persona razonable, por más que no sea nuestra persona ideal, y sobre todo para preservar esa institución, para que el Ministerio Público, que, como les dije, fue creado, mejor dicho, constitucionalizado, se llevó al grado de la Constitución en el año 94 y fue reformada la ley que lo organizaba en el año 98 por un consenso muy amplio, tal es así que solo un diputado votó en contra. Bueno, que esa institución se preserve porque está llena de mucha gente muy buena, muy sana, y que cumple un rol muy importante y que no quede en manos de los políticos de turno. Así que en esa tarea estamos, los que nos toca defender las instituciones, una tarea por ahí difícil de explicar, porque es una institución muy poco conocida y los personajes no son conocidos, pero créanme que es muy clave para que, en definitiva, como el otro día resumía María Eugenia Vidal, que en una reunión de varios dirigentes Juntos por el Cambio, que teníamos que, el domingo pasado, no, el anterior a la noche, comunicar que esta ley estaba por avanzar. Y María Eugenia lo pensó. Dice, bueno, seamos muy claros con la gente. Es una ley que ataca la libertad de los argentinos. Resumámoslo así. Bueno, esta ley que organiza a los fiscales de esta manera ataca la libertad de los argentinos. Y la libertad, nos dimos cuenta con un año de pandemia, es uno de nuestros derechos más sagrados. No es un derecho absoluto, pero cuando perdés la libertad te das cuenta de todo lo que perdés. Es un derecho básico para ejercer otros derechos. Así que, nada, podemos charlar de esto, podemos charlar de cualquier otra cosa, pero estén atentos al trámite de esta ley y estén atentos a que no sea ley en el Congreso de la Nación. Así que los escucho con preguntas, Fabián, lo que les parezca. Bueno, Juan, muchas gracias por tus aclaraciones y bueno, tu pensamiento sobre esto. Empiezo yo con una pregunta y que tiene que ver por ahí con los antecedentes del kirchnerismo, porque evidentemente, por ejemplo, en este caso particular de la reforma del Ministerio Público Fiscal, evidentemente es bastante similar a lo que ya hizo Néstor cuando era gobernador en Santa Cruz, es decir, el desplazamiento que hicieron de
del procurador provincial Sosa. Es decir, lo que se está haciendo a nivel nacional es lo mismo que ya se hizo en Santa Cruz hace 20 a 30 años atrás. Y en segundo lugar, sí, en el caso de que se sancionase esta ley, si crees que la Corte lo podría declarar inconstitucional eventualmente. Bueno, efectivamente es, como vos decís, Fabián, el kirchnerismo gobernó Santa Cruz. O sea, Mariana Zubik siempre nos lo explica, que nacida, criada en Santa Cruz, dirigente de la coalición cívica. Ahí hubo como un escenario de ensayos, ¿no? Hubo como una escuela, un lugar donde nosotros podemos mirar ahí qué pasó y vamos a entender qué piensa el kirchnerismo. Porque mientras Cristina era diputada y senadora en finales de los años 90, principios de los años 2000, y tenía un discurso republicano, hay que reconocerlo, tenía un discurso republicano. Hay un libro muy bueno que se llama Cristina versus Cristina, que muestra cómo choca su discurso. Ella hace un quiebre en algún momento cuando llegan a la presidencia de la nación. Un quiebre, o en realidad, hablando de Santa Cruz, podemos decir que muestra su verdadera cara, que era el procurador de esa provincia, el jefe de los fiscales de esa provincia, se lo destituye de una manera irregular y después se elimina el cargo, se lo cambia el cargo para que no pueda volver. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que recurre el doctor Sosa para pedir que lo restituyan, dice que hay que restituirlo y el kirchnerismo se niega a hacerlo, desobedece el fallo de la Corte. Por supuesto pone excusas, no es que dice directamente lo voy a desobedecer, pero pone excusas y logra que esa persona nunca vuelva a ese cargo de jefe de los fiscales. Reforman el Tribunal Superior de Justicia, que es el equivalente a la Corte Provincial, el equivalente a la Corte Nacional. Designan a sus amigos ahí. Carlos Zanini, el actual jefe de los abogados del Estado, era juez de esa corte. Votó como, antes había sido diputado para votar esa ley íntegra de esa corte, digamos, muestran lo que les decía, cómo una autocracia se construye alrededor de la figura de un líder autoritario como fue Néstor Kirchner. Respecto de si puede ser declarada inconstitucional, bueno, depende cómo termine siendo sancionado ese proyecto. Yo creo que el artículo que regula el Ministerio Público es un artículo muy cortito, es el artículo 120 de la Constitución, es una institución entera regulada en un solo artículo, entonces alguno podría decir, bueno, la Constitución dijo poco de cómo tiene que ser, entonces la ley puede decir mucho. Yo diría que eso es parcialmente cierto, porque en realidad la Constitución dice poco, pero lo poco que dice es muy contundente, y dice que tiene que ser autónomo del resto de los poderes, y dice que solamente tiene que coordinar sus políticas con el resto de los poderes. Coordinar, no ser controlado por los poderes. Por supuesto, hay un control básico que cada poder le hace al otro, pero no puede ser gobernado por el resto de los poderes. Y tal cual está diseñada la ley, de hecho queda gobernado por el resto de los poderes. Así que si hacen esta lectura de la Constitución, de la autonomía y de que la relación con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo es de coordinación, yo creo que perfectamente puede ser declarada inconstitucional la ley. Tiene que haber un buen planteo y jueces lo suficientemente valientes como para tomarse ese trabajo y dictar esa resolución. Gracias, Juan. Bueno, acá tenemos un par de preguntas, bueno, algunas de índole ya electoral, teniendo en cuenta el año que vivimos. Dicen a ver si hay posibilidades de ampliar la oposición. Bueno, hay mucha preocupación si alcanza solamente con Juntos por el Cambio o si habría la posibilidad de incorporar otros sectores o hacer alianzas con otros sectores, particularmente peronistas. Bueno, se habla mucho del tan anunciado y nunca llegado peronismo republicano. Y de, bueno, sectores libertarios. No sé si tenés una opinión sobre esto. Mira, me parece que, a ver, hay que ampliar sin duda, pero no es que hay que salir desesperado a buscar a la gente. Yo creo que tiene que venir el que quiera venir. Nosotros tenemos que mirar quién es ese que quiere venir, que no sea solo un oportunista y que no entre acá solo buscando un cargo y que después se vaya, pues también pasa eso que a nosotros, digo, como Juntos por el Cambio, no como coalición cívica, pero al PRO se le fueron 3 diputados en el 2019, cuando asumió el gobierno de Alberto. Entonces,
tiene que venir gente acá, pero gente muy probada, que después no se vaya y le dé los votos a ellos. Porque si no, estamos, digamos, no hay que dormir con el enemigo, hay que mirar bien, tiene que ser gente, por supuesto que creo que hay peronistas que saben ponerle un freno a este gobierno, y si quieren venir que vengan, como vino Pichetto, y serán bien recibidos, y Pichetto no saca los pies del plato y juega bien. Pero no se trata solo de traer dirigentes, nosotros tenemos que ir a convencer a esos votantes de esa gente. Y con los libertarios pasa exactamente lo mismo. Miren, hay libertarios, yo no soy libertario, pero hay gente muy decente y que representa ideas muy genuinas de un sector de la sociedad, y está bien que estén. Pero también hay libertarios que yo le tengo alguna desconfianza. Yo a Spert no le creo nada, chicos. Spert, por lo que uno pudo investigar, está muy ligado a algunos empresarios, muy ligado a Sergio Massa, qué sé yo. Si viene y nos demuestra que va a estar acá y hacer las cosas bien, que vengan. Yo no le vamos a poner, ¿cómo les podría decir? No vamos a negar porque sí que alguna gente no venga, pero vamos a tener que tener todos cuidado, y la ciudadanía exigirles mucho. Y hay otros libertarios, o liberales, porque no todos son libertarios, como Ricardo López Murphy, o como otra gente que me parece súper genuina y súper decente, y que tiene las puertas abiertas, yo creo que sin problema. Hay que ser amplios, no sé si hay que ser amplísimos, pero sobre todo hay que ir a buscar a esa gente más que a esos dirigentes, a esa gente que fuimos una frustración para ellos, que apostó a nosotros y que bueno, perdimos la elección, volvieron estos muchachos son un peligro. Bueno, nosotros les tenemos que contar que no solo somos, porque es una alternativa, que somos una opción, que gobernamos la Argentina con luces y sombras, con aciertos y errores. Yo creo que no fuimos ni un éxito ni un fracaso, fuimos eso, una decepción, pero aprendimos un montón. Yo no soy el mismo después de haber sido 2 años diputado oficialista y haber gobernado en minoría, ayudado a que el Congreso saque leyes, nosotros en minoría. Y uno aprende y aprende de sus errores, y María Eugenia Vidal no es la misma después de haber gobernado 4 años la provincia más poblada de la Argentina y más grande, y aprendió un montón. Y hasta el propio Macri, que seguramente no vuelva a ser presidente, aprendió. Y Larreta ya van 5 años siendo jefe de gobierno, pero además le tocó ser jefe de gobierno con el oficialismo y con la oposición. Y Gerardo Morales en Jujuy, y los Cornejo y Suárez Mendoza, y ustedes acá con Gustavo Valdés. Gobernar la Argentina no es fácil, se gobierna entre todos, pero hay una generación de gente que no había pasado por el gobierno, que pasó, insisto, con aciertos y fracasos, y que ya no es más una oposición solamente, es una alternativa. Le tenemos que decir a la gente, miren, esta alternativa los puede volver a contener, los puede volver a ayudar, no prometiéndoles cosas imposibles de cumplir, sino que con esfuerzo de todos y entre todos podemos, a ver, no sé, ser alternativa. No se me ocurre una mejor palabra que esa, ser la alternativa a lo que hay, porque la Argentina, si empieza a tener intercambio en el poder, que es otra de las reglas de la democracia, periodicidad de los mandatos, es decir, un día te toca gobernar a vos, mañana le toca gobernar al otro, pero bueno, para gobernar hay que estar preparado. Yo creo que nosotros, por todo lo que aprendimos y por toda la gente valiosa que se formó en ese gobierno y que entendió la dimensión de los problemas de nuestro país, estamos preparados para volver a gobernar. Genial. Bueno, acá tenemos otra pregunta que por ahí tiene que ver más con el perfil de la coalición o de Juntos por el Cambio. Por ahí en la prensa se habla mucho de que hay una suerte de división entre halcones y palomas, y las palomas en teoría serían Larreta y Vidal, y los halcones por ahí serían los que están con Patricia Bullrich. Bueno, la pregunta es, ¿dónde estaría la coalición cívica si es que esta división de verdad existe, digamos? Nosotros, para mí, no me gustan las aves, ¿no? Pero para mí nosotros somos perros guardianes. Somos leales, somos fuertes, somos valientes y custodiamos un montón de valores. Y podemos ser los más
tiernos, pero también los más feroces, digamos. Lilita, muchas veces dicen que, vieron, están esos estudios de encuestas cualitativos, le llaman, que no te preguntan a vos a quién vas a votar, te preguntan qué te genera cada dirigente. Entonces agarran un grupo de personas que pueden ir a probar un producto, qué sé yo, de comida, de bebida, de entretenimiento, o hablar sobre políticos. Cuenta la leyenda, yo no lo sé bien, que cuando te preguntan, por ejemplo, ¿qué animal te parece este político? No sé, ¿qué te parece Martín Lustó? Un pajarito. Dicen que sale mucho un pajarito. ¿Qué te parece Sergio Massa? No, me parece no me acuerdo del animal, pero una hiena, suponete. ¿Qué te parece Lilita Carrió? Una leona. Y para mí es eso, es una leona que sale a cazar para alimentar a su presa y cuidarla, pero al mismo tiempo, digamos, que cuida a su cría, mata a la presa. Digamos. Hay gente que tiene los dos instintos, que es madre, pero que es dura. Y nosotros somos eso, somos gente muy dura, con mucho temple, con mucha experiencia a esta altura, con mucha decisión, pero si nos toca ser un pájaro, seguro no somos carancho, digamos, no somos un pájaro que se va a comer los restos de lo que de lo que está tirado, de lo que ya está muerto. Por eso Lilita dice, no hay que pegarle a un tipo que está en el piso. Parece que no, pero el presidente está muy débil y la Argentina está muy mal y muy volátil y nadie sabe cuánto puede sostener este presidente la situación. Entonces nosotros tenemos que ser muy duros en la corrupción, muy claros con la sociedad, no prometerle cosas que no van a suceder, ir diciéndole la verdad y al mismo tiempo canalizar sus reclamos, pero también ayudarla a que ella canalice la sociedad entera, dónde poner esa energía y ese enojo para que eso sea una salida razonable, que sea una salida de este gobierno cuando le toque irse, constitucionalmente hablando, sea una salida razonable. Así que no somos ni halcones ni palomas, para mí. Somos eso, pónganle el animal que quieran, y después hay muchos halcones de ocasión. Yo a muchos que veo halcones hoy, no fueron tan halcones, no fueron tan valientes en el pasado. Es muy fácil ser halcón ahora. Lo importante es, digamos, ser firme y ser claro, y creo que ser buena gente, y no engañar a la sociedad, y no aprovecharse, no acumular políticamente con el enojo de la sociedad. A la sociedad hay que escucharla, pero no hay que enojarla más de lo ya enojada que está, porque lamentablemente tiene muchos problemas. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que esos problemas se solucionen y canalizarlos, pero no a tirarle más para que se enoje más, para no sabemos en dónde terminar. Genial, Juan. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, voy a hacer alguna última. Yo creo que por primera vez, o en mucho tiempo, creo que está clara que hay una oposición organizada y con una fuerte chance de ser alternativa. Vos dijiste hoy que no fuimos ni un éxito, pero tampoco un fracaso. Es decir, ¿qué errores crees que podríamos subsanar eventualmente o qué cuestiones crees que podríamos corregir en un próximo gobierno de Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que nosotros dialogábamos bien con la sociedad. Por ahí faltaba comunicación, pero el tono con el que hablábamos con la sociedad era el correcto, con el que hablábamos con la gente, pero también con el que hablábamos con el resto de la política. Nosotros tratábamos de no irritar a la gente, tratábamos de decirle la verdad, a veces demasiada verdad, demasiado dolorosa. Algunos dirán Macri ajustó mucho, otros dirán no, en realidad se ajusta mucho más rápido y después creces mejor. Las recetas económicas en la Argentina, yo en eso hasta soy condescendiente con Macri, porque no era fácil salir de este embrollo. No era nada fácil. Pero nosotros lo que tenemos que, en un próximo gobierno, es escucharnos más entre todos nosotros. Que haya la menor soberbia posible. Ustedes imagínense que yo soy muy joven, a ver si era Alangaú, diría el Cookie, pero trato de no ser muy soberbio.
pero algo de ego tengo. Digo, los que hacemos política tenemos un poco de ego. Intentamos, y lo digo bien, intentamos creemos que podemos representar a la gente. Imagínense qué ego decir eso. Bueno, puede ser un ego sano. Yo creo que en muchos casos se da, y se daba bastante en el PRO, de que ese ego se convierte en soberbia. Y yo creo que si nosotros no somos soberbios, si nos escuchamos entre todos, entre el radicalismo, la coalición cívica, el PRO, pero además escuchamos a la gente que ya está en el Estado, escuchamos a lo que nos dicen, qué sé yo, los que producen, los que dan trabajo, los que tienen alguna idea de algo, si escuchamos un poquito más, por más que por ahí tenga razón el funcionario que estudió para cómo se resuelve tal tema, pero comunicar más y explicar por qué tomamos este camino y no el otro, porque a veces los dos caminos pueden ser válidos, vamos a representar mejor a la gente. Y si cuesta un poco más llegar al objetivo, que en definitiva es una Argentina más justa, más igualitaria, con más oportunidades para todos, si cuesta un poco más, porque es difícil, que la gente sepa por qué está costando. Porque se lo explicamos y no, porque nada, esto va a ser así, ya está, tal cosa y tal otra, la inflación baja rápido. No. No generemos falsas expectativas, no hagamos como Alberto Fernández que dice la vacuna viene en 20 millones en tal fecha, tantos millones en tal otra y no llega, no. Hablemos con la verdad, con serenidad, con la menor soberbia posible, por más que algunos tengan algún grado de soberbia, y explicando mucho, porque yo creo que la sociedad ya no tolera más mentiras. Prefiere que le digan la verdad, que le digan que va a ser difícil, pero que en tal momento se va a llegar a tal cosa, en tal otro momento a tal otro, y que hay un camino y que hay una luz al final del túnel, porque puede estar esa luz, pero bueno, tenemos que convencernos todos de cómo llegar a ese final del túnel y cómo encontrar esa luz, porque si cada uno cree que va de una manera o de otra, y por ahí algunos llegan, pero vamos a llegar medios enojados entre todos. Así que creo que eso, que por ahí es muy básico lo que estoy diciendo, pero que el próximo gobierno de Juntos por el Cambio tiene que ser lo menos soberbio posible, lo más humilde posible y explicarle mucho a la sociedad y aprovechar mucho la experiencia que tuvo, porque si no la aprovechamos, yo valoro sobre todo el gobierno de Mauricio Macri y el de María Eugenia Vidal, que son los dos gobiernos que duraron 4 años, algunos otros siguen, los valoro mucho por eso, porque pudimos aprender a gobernar. Y yo creo que la mayor parte de la gente que estuvo ahí algo aprendió. Porque todos los que pasamos por algún lugar de responsabilidad o de lo que sea, algo nos llevamos de ahí. Y si somos humildes, vamos a saber aprovechar lo que aprendimos y vamos a poder dar lo mejor de nosotros en el futuro. Bueno, muchas gracias, Juan. La verdad es que valoramos mucho que te hayas tomado este tiempo y la verdad es que en momentos donde se necesita mucho por ahí la cercanía de quienes nos gobiernan, de quienes nos representan, la verdad que es un privilegio tener un diputado nacional hablando con los vecinos aquí de Corrientes. Así que agradecerte una vez más por esto y bueno, pedirle un cierre a Cookie, no sé si nos está escuchando, le pedimos un cierre y con esto ya damos por terminar la charla. Y recordando además que todos aquellos que estuvieron participando van a recibir un certificado en sus correos electrónicos. Gracias. Gracias a vos, Fabián. Bueno, muchas gracias, Juancito, gracias a todos los que estuvieron, a la participación, las preguntas, la verdad que intentamos que tenga una duración también acotada esto por la agenda de todos, y la idea es continuar, seguramente Juan lo tendremos en otra oportunidad, la verdad que este país no da descanso, así que seguramente que vamos a estar debatiendo otros temas y sobre todo viendo cómo sigue no solo la coyuntura, sino algunas de las cuestiones que él planteó que hacen al futuro de nuestra querida Argentina, así que a seguir para adelante y también a todos van a recibir el correo, como dijo Fabián, y también van a seguir recibiendo invitaciones a las siguientes actividades y charlas que organizamos del partido. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, un gusto y a disposición. Gracias, Juan. Gracias a todos. Ustedes. Hasta pronto. Chau, chau.